Buenos días, mis queridos hermanos, amadas hermanas, abuelitas, mamás, tías, abuelitos, hermanos, todos los que se conectan con nosotros, que saben que es un programa especial que tenemos durante los días lunes en vivo. Nosotros estamos compartiendo en vivo, ¿no? Hemos grabado para que ustedes puedan también comunicarse con nosotros, puedan poner sus dudas, puedan hacer consultas. Estoy acá, como siempre, nuestras invitadas que siempre han estado con nosotros, mi hermana Yerusa, cierto, psicóloga, mi hermana Lidia, fonoaudióloga, que trabajan directamente, están, cierto, preparadas para trabajar con niños y tienen una realidad importante. Nosotros tenemos quizás, como decíamos, queremos instruir conforme a la palabra, pero hay algo que cada uno de los papás, los tíos, los abuelos, los que están ahí pueden intervenir en la vida de esos niños, que son los tesoros más importantes, son preciosos. Ellos son una esponja que van a aprender todo lo que tú les entregues, y aún lo que no le enseñes lo van a aprender si tú no sabes hacer bien, ¿cierto?, esa formación. Y nosotros estamos muy preocupados a través del Señor, preocupadas de que esos niños crezcan sanos. Ya los queremos ver como ya en su edad de 12, 13 años, con un corazón muy preparado para seguir al Señor, teniendo un corazón sano, que puedan enfrentar cualquier situación en la vida, pero que sean fuertes, porque un corazón sano les dará fortaleza. Ellos se criarán con fortalezas, con un carácter sólido, un carácter que sea capaz de poder, ¿cierto? Si son mujeres, enfrentar cualquier situación como madres, como esposa. Lo mismo los varones, como padres, como esposos. Y queremos eso, queremos que de ahí salgan familias, salgan hombres guerreros, poderosos, que enfrenten este mundo. Hemos visto, quizás Jerusalén le ha tocado ver, mi hermana Lidia, cómo ya muchos niños son marcados y ya llegan a una adolescencia, llegan a una edad en que uno empieza a mirar y dice, ya está viendo que el destino de ellos es bastante complicado y hay que estar restaurando cuando ya están grandes, y eso es más doloroso, vivir una vida con trancas, con situaciones, muy doloroso, porque se pierde una parte de su vida importante. Así que yo hoy día quiero que puedan saludar aquí mi hermana, ¿cierto? Mi hermana Yerusa y mi hermana Lidia. Vamos a estar con segunda etapa, que es de 4 a 6 años. Ya nosotros vamos a estar trabajando estas edades que son también muy importantes, como ya vimos de 0 a 3, y ahora vamos a estar de 4 a 6. Ahí hay muchas cosas también que Lidia y Yerusa nos van a poder aportar, y Dios, por supuesto, ¿cierto?, para que podamos entre todas así reforzando, y queremos crear un cerco para que sus hijos, para que estos niños que tanto amamos, ellos puedan crecer sanos, saludables, ¿cierto? Así que quiero saludar a mi hermana Yarusa primero, para que ella pueda saludar, contarnos cómo ha estado en estos días y cómo se siente en esta segunda etapa, cómo la ve ella, esta etapa, ¿cierto?, como psicóloga, qué siente enfrentar una etapa, en esta etapa de los niños, cuando se encuentra en esta edad. ¿Cómo te sientes tú, Yarusa, al ver los niños en estos desafiadas? ¿Sientes que es un desafío un poco más fuerte? ¿Cómo lo ves? Amén. Bendiciones a todos los que nos están mirando ahora, los que nos van a ver después, a los hermanos, ¿cierto? Aquí, por gracia del Señor, contenta, también un poco nerviosa, porque es otra etapa, es otra edad, son desafíos nuevos, hay diferentes cosas que enfrentar, y la verdad creo que siempre es un desafío ir conociendo y viendo el desarrollo de los niños. Dios hizo perfecto, ¿cierto?, cada desarrollo, lo que cada niño tiene que ir haciendo en cada etapa. Él lo dejó tan preciso para que cuando fueran bebés dependieran tanto, después empezaran de a poco a salir de ahí. Y siento que esta es una edad en que los niños empiezan a tomar eso, empiezan a mostrar de una u otra forma lo que se ha hecho previamente. Yo siento que en esta etapa se van consolidando
algunas cosas que ya se empezaron a trabajar en un principio, como lo veíamos quizás los programas anteriores, y ahora ya se empieza a ver un poco más, porque aquí ya el niño empieza a abrirse un poco más al mundo, ya no está tan solo en su casa, ya no es tan solo su familia, sino que ya empiezan algunos con el jardín, ir a la guardería, empiezan a tener otro tipo de amigos, otro tipo de relaciones, y allí también se va viendo cómo se manifiesta el trabajo que como papás se ha ido haciendo con ellos. Empiezan a aparecer otros desafíos como el egocentrismo, como la independencia, el querer hacer las cosas más solo, pero también sé que el Señor va a ayudarnos y va a hacernos entregar las claves para esta edad, para ayudarnos a instruir en esta edad que en lo personal yo la voy a vivir quizás en el próximo año, en un tiempo más, pero sé también que Dios ahí tiene todas las herramientas en su Amén, providencia para poder obrar. Así que eso, mis amén. hermanos, Dios nos sorprenda en este día. Amén. Gloria a Dios. Y antes de pasar a mi hermana Lidia, quisiera saludar aquí a varias hermanas que están con nosotras, Carolina González, Débora Jiménez, nuestra hermana Marta, Carla Romero, Maca Salas, Camila Morales, Nicole Belén Soto, Verónica Silva. Un saludo a cada una de nuestras hermanas y todos los que se están, cierto, lo están viendo, que tenemos ya varios conectados, pero saludamos a los que nos están enviando saludos. Mi hermana Lidia, Dios te bendiga. Muéstranos, cuéntanos cómo es este desafío para ti, cómo es como profesional que te encuentras con esta etapa, y también tienes después la primera parte para comenzar, ¿cierto? Ya este tema. Dios te bendiga, hija. Amén, mi pastora, y saludamos a todos los hermanos, como decía ayer, los que están, los que nos verán más tarde, o como oraba nuestra pastora hace un ratito, los que quizás lo van a ver más adelante, en unos meses más. El Señor ahí en realidad sabe en qué momento cada uno necesita escuchar esto. Esta etapa a mí me gusta mucho, son exquisitos los niños en esta edad, conversan tanto, son maravillosos, de verdad que para mí es sorprendente ver año a año cómo Dios va añadiendo capacidades, cómo Dios les va dando una inteligencia preciosa. Y como decía ayer, también es una etapa en que se ve mucho fruto, en que se ve lo que se ha trabajado y se comienza a ver ya está funcionando, ha resultado, ya tenemos niños mucho más independientes, niños que están socializando, que tienen sus amiguitos, que comienzan a generar como pequeños adultos, ya comienzan como ellos a realizar todo, a tratar de hacerlo todo por su propia cuenta. Y una memoria maravillosa, de verdad es una etapa muy, muy linda que sorprende, o sea, uno sentarse a hablar con un niño de 4, 5, 6 años, sale realmente sorprendido de todo lo que le pueden contar, decir, imaginar, crear. Es maravilloso, o sea, uno ve cómo Dios es tan perfecto y yo es eso, o sea, cada vez que veo el desarrollo me sorprendo de lo perfecto que es Dios en cada cosa, o sea, uno ve, mira los colores, comienza a tocar todo y uno dice, wow, cómo cada neurona, cada músculo, cada tendón del cuerpo es tan perfecto. Y en el caso de los niños, o sea, cómo se va desarrollando de esa forma, su motricidad, su pensamiento, es algo de verdad sobrenatural. O sea, que podemos ver a Dios a través de las cosas naturales. Ya, aquí en los niños es algo que me deleito en disfrutar de la creación de Dios. Gloria a Dios. Qué lindo ver, como dices Lidia, y que podamos ver a Dios, la perfección de Dios, y mi hermana Jerusa, y cómo Dios preparó de tal manera que el hombre pudiera ir, ¿cierto?, por etapas desarrollándose, ir adquiriendo, y esto va dándole, ¿cierto? Podemos ver la perfección de Dios en esto, y exaltar a Dios al ver a esos niños, al ver cómo ellos son, como lo que hablamos, son preciosos, ¿cierto? Tesoros del Señor, pero que también frágiles son, y qué peligroso es cuando no sabemos manejar bien las vidas de ellos. No es como un juguete, ¿cierto? Se echó a perder, se cayó, se golpeó, se tomó mal en un momento y se hizo tira. Bueno, por muy caro que pueda ser, se puede reemplazar por otro, pero un alma no puede. Los niños tienen almas, y ahí es donde debemos
ser cuidadosos para que los niños no queden fracturados, los niños no queden con moldes que después sean muy difíciles destruirlos, cuesta mucho sacarlos de ahí, y eso es lo que estamos tratando, ¿cierto? Estamos ahí, mientras mi hermano pone las diapositivas, ponemos, ¿cierto?, de 4 a 6, y hay también una palabra en la cual queremos que, en la base que queremos trabajar, entendiendo que esto es nuestro fuerte más grande, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿cierto?, no se apartará de él. Nosotros vemos acá como lo importante es ir preparando a los niños, y como hablábamos cuando antes de comenzar ya en vivo, es que la importancia es que los padres tengan estos principios, ¿cierto? Que los padres conozcan la palabra, que los padres conozcan, porque de esta manera lo van a instruir, aún a lo mejor, decía, como te decía, quizás no pueden leer la Biblia, ellos no pueden, hay muchas cosas que no pueden, ¿cierto? Como nosotros los adultos, pero sí en muchas cosas en las cuales en su vida práctica se le pueden ir aplicando principios para que ellos después, cuando conozcan, van conociendo la Biblia, van entendiendo que son principios los cuales ya están, como vemos en esa figura, ¿cierto? Ellos van caminando sobre ellos y se les hace firme, se les hace seguro, y eso es formarles, ¿cierto?, un cerco poderoso. Ellos van a crecer con estas bases y van a ser su seguridad. Amén. Mi hermana Lidia, tú comienzas ahora, ¿cierto?, la primera parte. Dios te bendiga mucho. Amén. Vamos aquí entonces a retomar. Habíamos la vez anterior quedado hasta los 3 añitos. ¿Cuánto estaban haciendo los niños de esa edad? Y a partir de esta edad de los 4 a los 6 años aún hay muchas cosas más que ellos están aprendiendo, muchas cosas más que están adquiriendo en todas sus áreas. O sea, esto es transversal en el lenguaje, en la parte motora, en la parte social, en la parte emocional y en la parte espiritual. Hay un crecimiento tremendo de los niños en esta etapa. Ya, así que vamos a ver algunas cositas que tienen que ver con esta parte. Ya en la parte más motora, ya son niños totalmente independientes, ya son niños que pueden ir a la plaza, se suben a los juegos, pueden pararse en un pie, lanzar la pelota, están tratando de imitar como todo lo que ven de los adultos, ya su cuerpo de a poquito está tratando de imitarlo a la medida de lo que pueden, cada vez perfeccionándose más. Ya en la parte cognitiva hay una mucho mejor y mayor comprensión de conceptos cada vez más complicados. O sea, quizás a los 3 añitos todavía hay muchas cosas que a ellos les cuesta entender, hay conceptos que tienen que ser lo más concreto posible, que si yo le hablo, no sé, de una emoción, de un sentimiento, lo tengo que hacer con un dibujo, lo tengo que expresar de distintas formas, pero ya a partir de los 4, 5, 6 añitos, ellos ya comienzan a entender cosas mucho más abstractas, ya no necesitan algo tan concreto, ya comienzan a entender mucho más cómo funcionan las cosas y su memoria se consolida. O sea, esta etapa ellos ya pueden recordar lo que pasó ayer, antes de ayer, comienzan a recordar historias bíblicas, ya la tienen mucho más clara, a cosas que le han sucedido en la casa, recuerdos con sus papás, con los amigos. ¿Se acuerdan en esta edad ya de sus amigos, de los nombres? Por ejemplo, me pregunté, ¿cómo se llaman tus amigos? Se llama tanto, se llama ya. Entonces su memoria está mucho más consolidada y también ahí tenemos un buen momento para poder enseñar, porque va a ir quedando y vamos reforzando y van a ir aprendiendo mucho más que en las primeras etapas. Ya en la parte del lenguaje, ya su lenguaje mucho. Ya tenemos niños que están con un lenguaje quizás a los 3 años de 1.500 palabras, a los 6 ya son una cantidad enorme, pueden generar ya unas historias completas donde van usando conectores, donde van contando y después pasó esto y antes había pasado el otro y comienzan a usar quizás palabras mucho más complicadas, quizás todavía nos cuestan alguna conjugación de algunos verbos, todavía estamos con el sabo y con otras cosas que quizás son más complejas, pero fuera de eso, el resto de su lenguaje es bastante amplio, entonces ya pueden expresar lo que sienten, lo que están viviendo, aún pueden hablar un poquito de futuro, del mañana, de lo que vamos a hacer después, que es algo que antes para ellos no existía mucho la temporalidad. ¿Ya? Y por lo tanto, claro, una mejor comunicación tanto para expresar lo que ellos sienten como para poder empezar a compartir más con otros niños, a jugar, a contarle más a los papás lo que sucede.
ya podemos expresar mucho más lo que pensamos y de forma gramaticalmente correcta, se podría decir. Y en la parte más social son mucho más independientes y ya en esta etapa pueden disfrutar más juegos que son de tipo social. Quizás al principio era solamente, no sé, a los 3 años correr detrás de otro niño y ese era su juego social, pero en esta etapa ya comienzan a hacer juegos mucho más complejos con otros. Ya podemos compartir, por ejemplo, un juego de muñeca, podemos hacer juegos de roles, respetar turnos, entender qué es el turno del otro, después me toca a mí, ¿ya? Y poder compartir mucho más. Por eso también es importante en esta etapa poder darles esa oportunidad de estar con otros niños, que es algo, bueno, quizás más adelante lo vamos a topar, que fue algo que nos quitó mucho la pandemia, la parte social, el poder jugar, el poder hablar con otros niños y nos encontramos de repente con niños que recién ahora, este año salieron un poquito la parte social y les costó mucho porque ven otros niños y ya no es esa sensación de antes que venía un niño y corrían a jugar, sino que es como que se quedan atrás, estamos mirando un poquito más. Entonces es súper importante poder darles la oportunidad de socializar, porque ellos solitos no van a poder salir de la casa a hablar con el vecino, jugar con los compañeros, sino que depende de nosotros y que también estos tiempos sean supervisados, sean acompañados. ¿Ya? Bueno, no tienen aún dominio pleno de sus emociones, aunque van comunicándolas un poquito mejor, ya saben, estoy triste, estoy enojado, pueden reconocer ya lo que sienten, a diferencia de la etapa anterior donde sabíamos, o sea, sienten todo, pero no pueden darle un nombre, no saben lo que está pasando acá, ya comenzamos a trabajar un poquito más con las emociones y acá también depende de cómo nosotros hayamos sembrado en la primera etapa. Ya si nosotros le enseñamos a reconocer sus emociones, si le enseñamos cómo gestionamos, qué hacemos cuando tenemos rabia, que era lo que ya habíamos hablado, entonces tenemos un niño que ya ahora de a poquito va a poder ir resolviendo esas situaciones, ya va a saber qué hago, pero si tenemos un pequeño que no fue acompañado, que lo más probable es que todavía estemos con una etapa en que tengamos un descontrol bastante fuerte de los impulsos, de las emociones, si no lo hemos acompañado. Por eso hablábamos mucho de tiempo de fruto. Ya lo que fue nuestra siembra en este tiempo, vamos a ver qué ha pasado. Y claro, un niño que además va a defender su independencia. O sea, yo quiero, no sé, vestirme solo, yo quiero comer solo, elegir lo que yo quiero comer, no sé, quiero jugar solito, déjenme a mí, algunos ya quieren bañarse solito, ¿ya? Y en eso también hay que ir viendo que en la medida de que ellos puedan irles dando esa independencia y estar ahí cerca, si ellos nos necesitan, poder acompañar, poder ayudar, ya, pero permitirles esa independencia porque también en esta etapa, o sea, podemos, a ver, el niño está buscando la independencia, pero podemos tener quizás una mamá, un papá que nos cueste soltar y es como, no, pero yo lo voy a hacer, es que yo lo hago mejor que tú. Y le vamos restando un poquito la posibilidad de que ellos puedan ir explorando y haciendo las cosas por sí mismos. Pueden intentar, no sé, empezar a hacer la cama, por ejemplo, y les va a quedar, no como nosotros, le van a quedar arrugas, cositas por aquí y por allá, pero si va practicando lo va a lograr. Si nosotros estamos encima, pero lo hiciste mal, pero te equivocaste en esto, pero te quedó de esta otra forma, le vamos a dar la oportunidad de que él pueda aprender. Es como lo que pasa cuando recién están empezando a comer. Si nosotros no dejamos que él practique la coordinación, no lo va a lograr en ningún momento a la perfección. Acá también es una etapa en que ellos, todo su cuerpo se está preparando para poder hacer nuevas cosas, su motricidad va a ir cambiando, entonces démosle la oportunidad de explorar y dejemos un poquito de lado nuestros propios miedos de lo que le pueda pasar, que se va a caer quizá. Son cosas que van a pasar, pero necesitamos ahí darles la posibilidad de que vayan aprendiendo y explorando por sí mismos, estando siempre nosotros ahí pendientes para poder acompañar. ¿Ya? Bueno, los sentimientos, las emociones van a durar mucho más que al principio, que quizás antes era fácil como sacarlos del foco, llevarlos a otra cosa rapidito. Ahora van a sentir por mucho más tiempo, por eso es importante, y bueno, y más adelante la Yeru va a hablar un poquito del tema de este manejo más de emociones, de cómo irlos criando en este sentido, pero tenemos que ser conscientes que ahora ya va a ser un poquito más duradera esta emoción, este sentimiento, ¿ya? Y bueno, son más conscientes de sus emociones, son capaces de expresarlas o ocultarlas, ¿ya? Y aparece de a poquito la empatía, ya que hay experimentos muy bonitos en cuanto a empatía que se hacen de repente en esta edad,
donde, no sé, a un niño le dan más comida, al otro no le dan comida, y comienzan a ver como la relación que voy y comparto porque el otro no tiene, o en el mismo jardín se comienzan a ver veo que el niño se cae, ya voy, me preocupo, lo trato como a mí me tratan en la casa, quizás le hago cariño, oro por el otro niño, pero comienza ya algo que nosotros llamamos más teoría de la mente, que es el ser capaz de entender la emoción, el sentimiento del otro. Ya antes era solamente lo mío y, por decir en cierta forma, apenas lo mío, porque tampoco podía entenderme mucho a mí mismo, mis emociones, pero ya en esta etapa, como comprendo mis emociones, también puedo empezar a entender al otro y a tratar de ayudarlo, de acompañarlo en lo que está pasando, que si está triste, yo entiendo que está triste y lo voy a querer abrazar, lo voy a querer acompañar, preguntarle qué le está pasando, pero esto también refleja mucho lo que ellos ven en la casa, porque esta empatía se va a ver reflejada en lo que ellos ven en su casa y en la forma en que con ellos mismos son empáticos. Si es un niño que en la casa cuando tiene algún problema está triste, los papás lo acompañan, lo abrazan, le preguntan, es un niño que va a replicar eso con los compañeros. Pero si vemos un niño que quizás lo hacen callar, que le gritan, también vamos a ver eso reflejado en lo cotidiano, en lo social. En esta etapa, uno observa a los niños y sabe inmediatamente cómo es la casa y qué es lo que sucede en la casa, ya, porque son un vivo ejemplo de lo que están viviendo, de lo que están pasando. Y también con las mismas emociones, o sea, cuando hay problemas en la casa se nota el tiro en el comportamiento del niño, porque en esta edad ya lo reflejan. Algo está pasando, está cambiando su forma de comportarse. Empecemos a preguntar ya, ¿por qué? Y siempre que uno comienza a buscar, encuentra que hay algo atrás. Ya en la parte más de motricidad gruesa, como les decía, Puedo hacerte algunas preguntas que quizás muchas mamás, y saludamos a mi hermana Elcira, Sonia, Alicia Castillo, mi hermana Andrea, un abrazo a cada una. Mira, aquí me surgen algunas preguntas que a lo mejor a muchas mamás, cuando dices que los niños pueden expresar sus sentimientos, ya ellos ya como que se nota más, como una mamá podría ya empezar a darse cuenta ya que el niño está, no sé, triste, que algo, por ejemplo, quizás no se da cuenta, pero hay problemas ya en su casa, hay un tipo de violencia, hay discusiones, que ve que los papás están molestos. La mamá se logra dar cuenta, el niño ya a esa edad ya como que empieza a exteriorizar, a darse cuenta que hay cosas que le duelen, que lo que hablas de empatía, ¿cierto? Porque yo creo que ahí es como clave también para que muchas mamitas pongan atención, que a veces están centradas en labores de la casa, a veces andan con el problema que tuvieron con el esposo, a veces están hablando con la amiga, con la mamá, contándole, porque tú sabes que, mira, me pasó esto, y el niño está ahí ya con algo, y a lo mejor no. Lo ideal sería como percatarse de que el niño, o qué está pasando, si está como con una tristeza, ya se empieza a notar, y el niño a esa edad ya se le podría quizás, como dices tú, contener, decirle explicarle que algo que ya pasó, que esté tranquilo, yo estoy bien, porque los niños, eso a ellos les produce mucha tristeza ver a su mamá, ¿cierto? Y quizás a veces no se lo dicen, pero empiezan a sufrir dolores. Yo creo que después Yerusa nos puede hablar de que pueden haber hasta tipos de depresiones a muy temprana edad, porque no son tratados. ¿Qué dices tú, Lidia, frente a eso? Sí, en esta edad los niños efectivamente se dan cuenta de lo que pasa en la casa. De hecho, como usted recién decía, entre los 4 y los 6 años nos encontramos mucho con chiquititos que de repente tenemos que derivar en lo humano a psicólogos, a evaluaciones, porque están ya viviendo situaciones que han sido quizás por un largo tiempo y que no han podido ser bien acompañados. Generalmente en esta edad el trabajo es más con los papás que con el mismo niño en cuanto a poder trabajar y acompañar al pequeñito, en restaurar también lo que está pasando, pero sí es una etapa en que
no solamente lo que ven en la casa, sino en el colegio también comienzan a, si viven situaciones de bullying, comienzan a ya mostrarlo, comienzan a tener este miedo a ir al colegio o miedo a estar en la casa, comienzan a mostrar comportamientos distintos. Pasa mucho con chiquititos que de repente empezamos a ver y no sé, en el colegio o con nosotros se portan maravillosamente, pero que en la casa nos hablan de un niño que es totalmente diferente, que es agresivo, que es aquí y allá, y de repente tiene que ver netamente con lo que está pasando en la casa, con que está viendo que en la casa, no sé, lo están tratando con rechazo, que no sé, tú botas las cosas, a ti te va mal aquí y allá, y el niño comienza a sentir ese rechazo y a decir, y comienzan ellos a interpretarlo en cierta forma, entonces dice, ah, ya, entonces yo molesto, y quizás no lo dicen, pero sí, sí lo sienten, o si le pasó algo a la mamá, muchas veces comienzan a sentir que es por culpa de ellos, mi mamá está triste porque yo hice algo mal. Entonces comienzan a cargar de muchas cosas, muchas cargas que a ellos no les corresponde para la edad, que no tienen la capacidad de vivir y que de verdad comienzan a dañar mucho su corazón. De verdad hay niños de 4 a 6 años que uno ve que ya vienen con tanto dolor, que incluso en algunos niños uno ve su carita y es una carita que transmite tanto dolor, tanto sufrimiento, que de verdad duele solo verlo y después averiguar y saber todo lo que está pasando en la casa mucho más. Es de verdad una edad que en cuanto a emociones es cuando podemos dañar tanto, tanto a los niños. Entonces es importante ver qué es lo que está pasando. Lo que decía usted, si hay problemas en la casa, explicarle porque el niño va a entender que a lo mejor están peleando por mí. Y quizás él no tiene nada que ver ahí en esa discusión que es de los papás, pero él necesita entender que él no tiene nada que ver, que no es su responsabilidad hacer que la mamá esté contenta, que el papá esté contento, sino que él tiene que ser niño, disfrutar, reír, jugar. Y yo creo que es importante esto también, un llamado hacia los papás, las mamás, eh, en muchas cosas. Por ejemplo, ¿dónde puedes dejar los niños? Si lo tiene la abuela, lo tiene un tío, ¿cómo es la relación que hay en la familia? Y porque posiblemente yo puedo estar cuidando todo de mi familia, pero la persona donde está mi hijo puede que tenga problemas, ¿cierto? También el trato que le pueda dar, ya sea hasta en un jardín, una guardería, la tía, todo puede ya comenzar a ocasionarle algo. Y como dices tú, los niños muchas veces callan esto, no lo exteriorizan, y comienzan a guardar, y eso empieza a traerle ya muchos problemas en su personalidad, ¿ya? El que un padre tenga que ver cuando corregirlo, eso lo vamos a ir viendo a temprana edad, cómo corregirlo, delante de quiénes, a veces cómo hacerlo. Yo creo que un poquito más adelante con Jerusa vamos a estar también viéndolo, porque yo estoy muy entusiasmada con esto, y, y quiero aprovechar mucho de ver muchos errores que se cometen, porque yo trabajo fuertemente sanidad interior, y para mí es como, yo creo que Yarusa también me entiende con esto también, es que se provoca un dolor muy profundo en el corazón, porque trabajamos con heridas que pueden marcar la vida a una persona, marcar el carácter, marcar un destino, cuando ya esas heridas, yo sé que hay cosas que tendremos que ver, que nos salen más allá de nosotros. Por ejemplo, un niño que en un momento es abusado, es tocado, no podemos nosotros quizás, fue totalmente, no fue previsto, y no lo puede evitar quizás un padre, una madre, pero ahí hay que tratarlos de otra manera, ¿cierto? Hay que ver otra área, pero en cuanto a todo lo que dependa de nosotros es lo que tenemos que esforzarnos, ¿cierto? De ver todo esto, porque un niño que empieza a ver todo esto, unos padres, una madre que ve que hay violencia, tiene que ver la manera de buscar solución para que el niño no se acostumbre a esta violencia, no lo vea como algo natural, no lo vea como algo, y lo digo por experiencia, porque mi hijo creció viendo violencia, desde que empezó a tenía recién nacido, ya veía violencia. Entonces él me dijo un día que con los años yo le pregunté, ¿por qué nunca hiciste nada? ¿Por qué nunca a lo mejor te paraste y dijiste, oye, está mal lo que está haciendo papá, a defenderme, después que ya estaba grande? Pero él me dijo que yo lo veía como algo normal. Yo pensé que era normal, en la vida del matrimonio, sí, que era parte como de lo que es el vivir con otra persona, y que usted era como el trato era normal.
y yo quedé así como impactada, porque y me hice un mea culpa muy fuerte. Creo que eso me llevó a tomar decisiones después para ver qué hacía con mi casa, porque creo que hay una responsabilidad muy fuerte de parte de los padres. Podemos decir es que no puedo, o él es muy violento, es que no puedo evitarlo. Sí, hay que buscar solución porque hay que velar por los hijos. Entonces, puede que yo diga, sí, estoy tratando, pero no puedo, pero el que está haciendo, repercutiendo el golpe, es como, ¿cierto? Un golpe de un látigo, la parte, el más fuerte da el más pequeño. Entonces, si están viendo los papás, se están tratando mal, pero a quien golpea más final, el diablo a quien golpea y está ya afectando fuertemente es al niño, ¿ya? Porque ellos se defienden, se tratan mal, se insultan, pero el niño no puede, el niño está viendo a dos personas que se aman y no puede hacer nada. Ya estamos viendo de 4 años, el niño de 4 años ya tiene sus sentimientos y ahí es donde yo estoy muy fuerte, porque ahí es donde, cierto, es tocado. Ya, hija, vamos a la motricidad gruesa para seguir y vamos a ir avanzando. Amén. Pero así como ahí para finalizar lo que usted decía, sí, pues es una edad donde ya lo veníamos hablando de antes, el niño aprende por imitación. Entonces, lo que vea en la casa, lo que vea en el colegio, es lo que para él va a ser normal y es la forma en que se vive. Él no tiene otro patrón con que comparar. ¿Ya? Y después ahí más adelante hay unas diapositivas en que vamos a entrar un poquito más en tema quizás. En cuanto a motricidad gruesa, que era donde íbamos, tenemos niños que ya tienen mucha libertad en cuanto a su cuerpo, su movimiento. Ya pueden caminar en puntita de pie, saltar en un solo pie, ya que entre los 3 y los 4 años ya lo están logrando. Ya saltar a pie juntos sobre una cuerda, que esto que antes jugábamos mucho, ahora ya se ha perdido un poco, más de nuestra generación. Caminar sobre una línea, que en realidad más que caminar sobre una línea, los niños lo que más hacen es caminar como en la vereda, y van jugando como al equilibrio, ya saltar sobre un pie, trepar, ya, y en realidad cualquier actividad que ellos vean en la parte física va a ser un desafío y van a tratar de hacerlo, colgarse, todo lo que vean hacer a otros van a tratar de imitarlo. Si ven a alguien subir un muro, van a tratar de hacerlo. Están en una etapa en que están imitando todo y están probando hasta el límite de mi cuerpo. O sea, van a correr hasta que ya no pueden más, van a subir, van a saltar. Tienen toda la energía y la van a gastar hasta el que ya no puedan, hasta que ya lleguen rendidos en la noche a dormir. ¿Ya? Motricidad fina, y esta es una parte donde quizás lo grueso se desarrolla más ellos solitos explorando, pero la motricidad fina necesitan mucho más de que nosotros podamos acompañar este aprendizaje y depende mucho de lo que nosotros podamos entregarles. Ya pueden construir barreras con cubitos, ya 4, 5, 8, hasta 10 cubitos hacia arriba, en altura, haciendo como este equilibrio. Copiar distintas figuras geométricas entre los 3 y los 4 años, ya comienzan a conocer un poquito de figuras, entonces ya van imitando y son como las primeras bases como para lo que más adelante va a ser la escritura. En esta edad estamos imitando quizás un trazo, un triángulo, pero ese triángulo más adelante va a tratar de enseñarme a hacer una A. Todo lo que yo en esta etapa comienzo a trabajar con trazos, con dibujo, va generándome mi camino hacia nuevos aprendizajes que voy a tener más grandes. Ya comienza a representar objetos en sus construcciones, a crear, tiene mucha imaginación, los castillos, y arman ahí con legos un montón de cosas ahí, van imaginando y creando, ya son capaces de colorear dentro de sus propias capacidades. O sea, no le vamos a exigir a un niño que esté coloreando y que no se esté saliendo de la línea o colocándole quizás sobre exigencias, sino que es una etapa en que él va a ir aprendiendo y en la medida que lo va a ir haciendo, él mismo va a ir perfeccionando, ¿ya? Empiezan a marcarse ya la lateralidad, si va a ser diestra, si va a ser zurdo. Antes de esto, comen con una mano, juegan con la otra,
cambian, hacen muchas cosas, utilizan ambas manos y es súper bueno que utilicen las dos durante esta primera etapa, va ayudándola a generar distintas conexiones dentro de su cerebro, ya, pero ya cerca de los 4, 5, generalmente a los 6 años ya está marcada la lateralidad, ya, y tiene mucho que ver también con que en esta edad, como ya están coloreando, están utilizando mucho más su manito, ya comienza a marcarse, sobre todo para lo que es lectoescritura, bueno, escritura en realidad, dibujo, ya, su lateralidad. Ya a esta edad comienzan a dibujar una figura humana y ya recuerdan que tiene distintas partes. Quizás antes, más pequeñito, uno le preguntaba y podían mostrar en sí mismo cada parte del cuerpo, pero ahora ya tienen una imagen mucho más clara, entonces saben, ya le voy a dibujar la cabeza, le voy a dibujar los ojos, y comienzan a agregar distintas partes del cuerpo. También, por lo mismo, muchas veces en esta edad ya es mucho más fácil evaluar el dibujo de los niños y ver de repente ahí, bueno, los psicólogos ahí manejan mucho esa parte, pero ir viendo detalles a través de su dibujo y qué nos van transmitiendo, porque aún en eso, en un detalle tan simple como en el dibujo, podemos ir viendo qué está pasando dentro de ese niño, ¿ya? Y tienen aún un manejo quizás torpe en cuanto al lápiz, pero cada vez se va marcando más el movimiento de la prensión pinza para poder irlo tomando. Ya es una etapa donde podemos hacer muchos juegos y que no necesitamos quizás grandes juguetes, grandes cosas, sino que cosas pequeñas, es una edad donde podemos, por ejemplo, trabajar de a poquito la pinza, no sé, guardando lentejas, guardando garbanzos dentro de algún objeto chiquitito, colocando en tarritos y metiendo los palitos de lado, ya muchas actividades que son finales, los conos de confort sirven para mil manualidades y para desarmar papeles, irles pegando. Ya hay muchas actividades que se pueden hacer que no requieren grandes cosas, sino que cosas súper sencillas en la casa, pero ir cada vez trabajando esta motricidad fina y nos va a servir no solo para ir mejorando la motricidad, sino que también nos va a servir, por ejemplo, para ir trabajando la atención, la concentración de los niños, porque como son actividades finas, va a requerir estar ahí concentrado, quizás colocando las bombillitas adentro de los hoyitos que uno le puede hacer. Entonces, es un momento en que se puede trabajar mucho, en que los niños disfrutan esto, también es una etapa en que hay que darles tiempo para que ellos se aburran y creen cosas nuevas. Ya de repente no es bueno tenerle el juguete de última generación que hace todo, porque evitamos que él pueda trabajar su imaginación, que él además pueda gestionar, estoy aburrido, creo algo, imagino, hago alguna cosa nueva. Ya, pero es una etapa muy linda en esta etapa, es una etapa que desarrollan muchas habilidades y en que están ellos atentos a todo lo que le podamos dar, si les pasa témperas, masas, lo que le pasemos ellos lo van a explorar, es una etapa en que podemos sacarle el jugo a toda la parte sensorial también, distintos colores, distintas texturas, ya, y ir probando con todas estas cosas e irles dando la oportunidad de crear algo nuevo, no decirle, no, dibujan esto, sino que ellos puedan crear y decir, ya quiero dibujar esto y preguntarle, ¿qué es esto? No sé, es la mamá, ¿y qué estaba haciendo la mamá? ¿Y qué hizo después? Van creando historias, te pueden contar todo un cuento a través de un puro dibujo. Entonces es el momento de poder estar presente, de acompañarlos, de preguntarles harto, porque ellos quieren hablar, quieren expresar, quieren contar, quieren crear, y es el momento en que podemos dejarlos y disfrutar de esta etapa tan linda y de todas estas cosas nuevas que ellos están aprendiendo, que van a preguntar mucho y aprovechar de contarles porque están con toda su curiosidad despierta. Y si no le damos lugar a esa curiosidad o a la exploración, son niños que después se van a acostumbrar a quedar quietos, niños que van a ser quizás mucho más, no sé si quieta es la palabra, pero que no van a tener como toda esta curiosidad de buscar, de intentar cosas nuevas, niños que se acostumbran como a estar ahí, estoy aburrido y búsquenme una solución, denme algo, que es distinto a yo intentar hacer cosas nuevas, de verdad es una etapa en que están con todos los superhéroes y están creando muchas cosas y su imaginación está ahí preparada para crear nuevas cosas, entonces hay que sacarle el jugo, ¿sí? Amén. Amén, sí. Ahora, complementando un poco lo que decía mi hermana Lidy, lo que trata la siguiente diapositiva, si quizá usted ahí se ha dado cuenta que hay como un perfeccionamiento en las habilidades que de a poco se han ido adquiriendo como en la etapa anterior, ¿cierto? Nosotros hablábamos de la estimulación en los 2, 3 años, al año, ¿cierto?
desde que nace uno empieza a estimular incluso antes, ¿cierto? A uno, cuando el bebé está en el vientre, le dicen, usted hable, cante, el bebé la va a escuchar, que el papá le hable para que también reconozca su voz. La estimulación es algo que se ha venido dando desde que el bebé, ¿cierto? Estaba dentro de la guatita ahí de la mamá. Entonces él ya ha ido adquiriendo habilidades, ¿cierto? Hemos visto cómo anteriormente ya estábamos viendo el tema de la motricidad gruesa, la motricidad fina, el comienzo de la marcha, sus primeras palabras, ¿cierto? La sílaba. Y aquí hay un perfeccionamiento en esta edad, nosotros vemos que ellos empiezan ya a consolidar algunas cosas. Se consolida el lenguaje, ¿cierto? Como hablaba nuestra hermana Lidia, hay un perfeccionamiento en toda la parte motora, si antes ellos caminaban, intentaban correr un poquito, se tropezaban, ya ahora ellos logran correr, logran quizás subir una escalera, logran hacer más cosas y como decía nuestra hermana Lidia, ya van poniendo su cuerpo a ver qué cosas puede hacer. A ver, ¿puedo subirme a la cama solo? Ya se suben ellos solo a la cama, empiezan a saltar, a ver a qué tan alto puedo saltar, qué tan alto puedo, qué tan rápido puedo correr. Todo eso ya lo empiezan a poner, ¿cierto?, a prueba como las habilidades que ellos han ido adquiriendo. Y a nivel cognitivo también ellos ya empiezan a aprender muchas más cosas, ¿cierto? Ya a esta edad empieza el tema de por qué el cielo es azul, por qué el pasto es verde, por qué las vacas son de este color, por qué los monos tienen pelo, no tienen pelo, por qué este animal es así. Y aquí es donde las mamás empiezan como, oye, este niño me pregunta de todo, mamá, ¿qué estás haciendo acá? Mamá, ¿por qué esto es así? Y ahí también va lo que decía esta diapositiva de que nosotros como mamás, como papás, o quizás ahí las personas que cuidan a los niños en este tiempo, tienen que buscar fomentar que estas habilidades no sea como, ah, sí, él ya sabe hablar, entonces yo ya yo ya sé que sabe hablar, entonces ya no le sigo contando cosas, no sigo buscando que él siga desarrollando esa área. Por ejemplo, ah, sí, yo ya sé que él sabe hacer esto, él ya sabe caminar, entonces yo tengo que buscar, seguir presentándole como un ambiente para que él siga desarrollando esas habilidades. Muchas veces nos quedamos en esta etapa como diciendo, ah, pero él ya sabe hacer las cosas. Pero hay muchas otras cosas, muchas otras habilidades que él puede perfeccionar. Aquí también empiezan a aparecer algunos gustos, intereses. No, es que a mí me gusta más cantar, a mí me gusta más hacer cosas físicas, a mí me gusta más pintar, no, es que a mí me gusta más escuchar historias, hay otros niños que les gusta contar más historias. Uno va empezando a ver ya a esta edad como sus gustos, sus preferencias, sus intereses. A mí me gusta este color, a mí me gusta este dibujo animado, a mí me gusta pintar con este lápiz, a mí me gusta esta ropa. Ya empezamos a ver que el niño empieza ya a mostrar quizás ahí una personalidad mucho más marcada. Uno empieza a ver que a esa edad ya el niño empieza a mostrar lo que a él le interesa, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y, y es por eso que ahí, como tienen en la diapositiva, esto también va generando el que se vaya dando esa independencia de la que hablábamos en un principio. Quizás al principio el niño quería que uno le diera la comida en la boca, que uno le hiciera todas las cosas, le pusiera la ropa, y el niño se dejaba porque entendía que esa era la función de la mamá. Pero ya ahora a esta edad, no, es que yo me pongo el zapato y puede estar el niño ahí 10 minutos, 15 minutos. No, es que yo me voy a poner el zapato, yo me voy a sacar la chaqueta y ya empieza a intentar tener esta como independencia. Hablando de independencia. Hablando de independencia, hablando de independencia, todavía ahí estoy en esa etapa. Entonces, ya, ven. Yo ahora me pensaba en mi hermana Hola, Lidia. Mateo. Bienvenido, Mateo, a nuestro programa. Pensaba en lo que decía mi hermana Lidia hace un ratito, porque él viene ahora y me dice, mamá, me atoré, cálmame. Entonces él ya sabe a dónde tiene que ir por si se atora o le pasa algo comiendo. Así que quería hacer ese alcance, pero pensaba en esto de la independencia y los niños de esta edad, a mí me ha pasado, y pensaba y hacía una reflexión recién, porque pensaba en los niños que más o menos yo conozco de esta edad y en los niños que ya conozco de 3 años, de un poquito más de 3 años, y veo como también en este tiempo hay cosas que se adelantan a veces en algunos niños. Porque, por ejemplo, pensaba en algunos niños que ya la parte motora, por ejemplo, gruesa, hay niños que ya trepan, escalan, y me acordaba ahí de Simón, que él es rápido para hacer todo porque también ha estado imitando a su hermana, ¿cierto? Entonces él ya trepa, escala, corre,
y él recién cumplió 3 años esta semana. Entonces yo decía, hay algunas cosas que nosotros, como decíamos en los programas anteriores, hay niños que adelantan algunas habilidades que otras, pero eso tampoco para nosotros tiene que ser, es que mi hijo no corre, como le decía yo de mi caso, o mi hijo no quiere expresar esto, porque por ejemplo a mí me pasa con Mateo, que Mateo es demasiado expresivo, ¿sí? Él a todos le cuenta que está feliz, que está triste, él anda por acá contando, no, es que estoy triste porque me caí, me pasó esto, mi mamá me retó, me corrigió por algo, y él a toda la gente le anda diciendo, me pasó esto, no me pasó esto, y él también tiene recién 3 años, pero ahí cada niño uno va dándose cuenta de las habilidades que va desarrollando y también, yo lo pienso, Dios por algo también ha dejado esas habilidades potenciarlas en ellos, ¿cierto? Eso no quiere decir que porque un niño sea mejor en algo motriz o en algo quizás más emocional o cognitivo, yo no voy a seguir estimulando las otras áreas, ¿cierto? Claro. Sí, mira, pensaba en ahora Noah. Noah ya ha avanzado mucho más rápido que todos los demás nietos, como él está viendo todos los demás muy avanzados, él no quiere quedar atrás. Y pensaba un poco en lo que decía Lidia, que es bueno que los niños a cierta edad ya comiencen a interactuar con otros. Bueno, Yarusa tiene su hijo único por el momento, ¿cierto? Entonces necesita que otros niños, verlos que corren, verlos que hacen cosas para que él pueda decir esto también, empezar a imitar. Entonces yo veo a Noah se sube a la mesa, si Simone, imagínate lo que hace ahora, Noah ya va haciendo lo mismo que Simón ya. Entonces uno dice esto, realmente los niños se motivan, los niños pueden querer, siempre tienen ese deseo de querer aprender más, ¿te fijas? Yo entiendo lo que dice Dios, que debemos ser como niños, porque creo, yo cuando veo eso en los niños digo, ellos siempre quieren aprender y quieren lograr hacer más de lo que ellos pueden hacer. Si ven que otro lo hace, se van a esforzar. Si escalan, aunque primero todavía les cueste mucho, van a querer escalar. Entonces, yo pienso que eso es lo que Dios mira en nosotros, que queramos nosotros aspirar, ¿cierto? Y tener el deseo de querer más de lo que hoy día podemos hacer, ¿cierto? Amén, mi Sí. hermana Yerusa. Amén. Sí, algo que uno también lo puede ver en uno. Yo siento que cuando uno recién llegó al reino, cuando uno es recién convertido, uno lo que hace es mirar a los hermanos mayores, a los que llevan más tiempo. Está. Entonces, por ejemplo, yo nunca había ido antes a una iglesia cuando el Señor me llamó, entonces yo decía, entonces hay que levantar las manos. Yo empezaba a pensar y a mirar lo que hacían todos los demás. Entonces, de esta manera se ora, de esta manera hay que hacer esto. Y siento que es lo mismo con los niños. Los niños siempre van a estar mirando al que está más arriba. Entonces se puede correr de esta forma. Entonces yo puedo trepar un árbol así. Entonces él va viendo que hay cosas que ya puede ir desarrollando. Así que ahí es muy importante, como también aparece acá, la parte de la socialización. En esta etapa ya los niños, como ya les decía, eh, ya no es tan solo mamá, papá, la casa o mis hermanos, sino que ya ellos se abren, ¿cierto?, a otro mundo de sociabilizar. Y ahí ya empiezan a aparecer los amigos, los compañeros del jardín, y ellos después cuando llegan uno le pregunta y ellos se acuerdan, no jugué con tanto, jugué con este niño, yo lo veo, quizás Mateo tiene ahí, va a 2 lugares, viene acá a la Arquita y va allá a la guardería, entonces él tiene como que algunos días me dice, no, hoy día jugué con Simón y pasó esto con la Dara, y él me cuenta ahí algunas cosas, o acá me dice, no, vi al Dani y estuve con Joaquín, y él ahí va hablando ya, como decía nuestra hermana Lidia, él se va acordando de los nombres, va hablando de lo que hizo, de los amigos que tiene, ya van elaborando quizás algunas como relaciones para jugar, ¿cierto? Ya tú juegas con este autito, yo juego con esto, y ya los empezamos a chocar, ya no es el juego tan solito de yo estoy con un auto solito y lo muevo para acá, quizás los niños pueden estar en el mismo lugar, pero ya hay una mayor interacción entre ellos de querer jugar, armar algo en conjunto o jugar, ¿cierto? Nosotros también lo vemos en la iglesia, ¿cierto? Como los niños de repente se agrupan de 2, de a 3 y ya empiezan a compartir los juguetes, empiezan a interactuar con ellos, arman cosas, ¿cierto? Entonces ya se empieza a dar esto de empezar a sociabilizar con otro niño.
Y ahí también está lo que nosotros hablábamos, ¿cierto? De 0 a 3 años, de 1 a 3 años, de que también como nosotros hemos elaborado las pautas en la casa de relación, por ejemplo, si yo pido las cosas por favor, si yo le doy las gracias, si yo hablo con él de esta forma, si compartimos de maneras que sean adecuadas, ¿cierto? Porque también hay que pensar en eso, a veces los juegos que tenemos con los niños en la casa son más violentos, hacemos cosas o de repente, ¿cierto? Es importante que ellos vean que la mamá, ¿cierto? Es mujer, que no pueden jugar de la misma forma como con el papá, ¿cierto? En el caso de los varones y en el caso de las niñas, porque después ellos lo replican. Entonces de repente hay niños que con las niñas son muy bruscos o las niñas con los niños y ahí también es algo que uno tiene que guardar de cómo él ve en la casa, cómo se juegan o los juegos que tiene cada papá o cada mamá con él, ¿cierto? Y ahí eso igual es importante que uno también desde esta edad ya se los vaya marcando, decirle, mira, las niñas son más delicadas, tú tienes que cuidarlas, no puedes empujarlas de esta forma, ¿cierto? Porque si no, después vemos que juegan y ellos tratan a todos igual y es bueno hacer esa distinción. Está también ahí la parte de la creatividad, ¿cierto? Yo la puse ahí porque vienen las dos cosas en este tiempo, ¿cierto? De la imaginación. Ellos ya empiezan, ven, no sé, antes era como yo le pasaba un rollo de confort y era un rollo de confort y el niño lo miraba y quizás jugaba con él, lo iba a intentar morder, ¿cierto? O romperlo, pero era un cono de confort. Ahora el niño agarra ese cono de confort, es un cohete y va volando y le pone cosas, intenta pintarlo, ya empieza a haber un cambio en la concepción de las cosas. Él ya puede empezar a imaginar, entonces este auto ahora va a ser esto, y él ya empieza a darle otro sentido. Antes quizás le presentábamos cosas y era algo sencillo, pero ya empieza a generarse esto de la creatividad en conjunto con la imaginación. Y es por eso que a esta edad ya empiezan a contar historias, ¿cierto? Empiezan con La había una vez y ellos están relacionados con libros, con cuentos, con estas cosas. Ya ellos tienen una base para ir desarrollando historias, ya saben cómo se cuenta una historia. Si Ahí ellos... se meten a la cocina, le sacan el arroz y quieren hacer cosas, quieren inventar comida, quieren hacer la olla. Ahí todo empieza a pasar susto, porque ellos ya no se entretienen con los juguetes solamente que tienen. Ahí está la creatividad, ¿cierto? Y la imaginación. Ellos van a buscar, abren los cajones, sacan ropa de los cajones, empiezan a inventar juegos, porque en realidad las mamás ahí tienen que empezar a amarrar los cajones y todas esas cosas, porque ellos quieren inventar, están como en todo ese proceso de querer hacer algo con lo que inventar algún juego. Y eso obvio que la mamá le sacan de todo del orden que tienen y les crean un nuevo orden los niños, ¿cierto? Sí, sí, eso empieza a pasar y los niños ya empiezan a querer crear e inventar juegos. En la medida también de que uno les deje hacer eso, porque como decía nuestra hermana Lidia, si yo siempre la estoy llenando de puros juegos, de como veíamos el tema de las pantallas, yo no voy a dar espacio para que el niño tenga esos momentos de creatividad. Yo cuando veía esto pensaba en mi infancia, ¿cierto? Que ya es varios años antes de esta generación, y yo recuerdo que de repente no estaba en la tarde y no habían todo este tema de las pantallas, que YouTube, o que no habían tantos juegos así como interactivos, ni nada tan, o eran muy costosos, entonces de repente uno se juntaba ahí, ¿cierto? Con un amiguito, con una amiguita, o con los mismos familiares, primos, ¿cierto? Y uno tenía que saber buscar en qué entretenerse, y ahí es donde estaba el juego de las tacitas, que yo voy de visita a tu casa y vamos a tomar un tecito, que vamos a hacer pasteles de barro, ¿cierto? El otro día estábamos ahí en la guardería, ¿cierto? Haciendo unos pasteles de barro ahí con todas las cosas y los niños no me decían, mire, estas son tierra con piedra. No, ellas me decían, mire, estos son zapallitos italianos y me lo pasaban. Y yo ahí, están muy ricos, me decían. Y ahí también yo, como adulto, tengo que entender que tengo que potenciar esto. Yo no le voy a decir, no, esto es tierra, ¿cómo se te ocurre? No, yo tengo que buscar, jugar y decirle, está muy rico, ¿te parece si cocinamos otra cosa? ¿Por qué? Porque eso les va a incentivar a ellos a seguir realizando este tipo de juegos y eso les va a ayudar también en la imaginación, en la creatividad. No por nada Dios dejó que a esta edad fuera esto, porque esto les va a permitir después desarrollar un pensamiento en el que ya no sean tan concretos, sino que ellos puedan ir desarrollando un pensamiento más abstracto, que ellos puedan ir desarrollando muchas veces, aunque quizás no parezca ahora,
pero la lógica, que ellos empiecen a aprender a hacer otras cosas y a imaginar cosas que a veces no están en el lugar. Y eso es muy importante para el desarrollo de ellos y su desarrollo mental y psíquico. Entonces, es súper importante que uno responda también adecuadamente a las preguntas, responda adecuadamente a los juegos. Aquí empiezan los juegos de roles, como ya yo voy a ser el doctor, yo voy a jugar a ver cómo tiene el corazón, y hay un montón de set de juegos, ¿cierto?, que se van adecuando a eso. Hay set de juegos de doctor, set de juegos de la persona que hace las compras en el supermercado, de cajera, ¿cierto? Y hay unas cajas registradoras y a los niños les gusta mucho, ya vamos a jugar a las compras, y ellos se ponen ahí y juegan a eso, imitando también lo que ven, ¿cierto?, de su papá, de su mamá cuando los llevan al doctor. Entonces es importante que uno también vaya respondiendo. Si el niño me pregunta, mamá, ¿por qué el cielo está gris hoy día? Yo no le voy a decir, no, porque sí, o no, porque está lloviendo. No, yo voy a intentar explicarle, no, mira, lo que pasa es que el sol no está, se escondió, y intentar darle una respuesta un poco más elaborada, porque eso va a enriquecer cognitivamente lo que él sepa, porque si no, después cuando yo le pregunte cuando sea más grande, oye, ¿por qué pasó esto? No, porque sí, o no porque esto, pero si no, él va a siempre intentar buscar una respuesta y va a intentar buscar la forma de saber, y eso va a alimentar también la curiosidad del niño. Él va a intentar aprender más acerca del mundo que lo rodea, y eso es súper importante, porque yo siento que Dios nos hizo con esa capacidad de querer conocer, de querer aprender, de querer profundizar en las cosas, y a veces nosotros le quitamos eso a los niños desde muy pequeños, al no querer responderles porque estoy ocupado, porque estoy haciendo otra cosa, y eso después le va a servir al niño. Él va a querer aprender incluso más de Dios. Él va a ser curioso, ¿por qué Dios hace esto? Y eso es algo que si yo se lo corto ahora no se va a dar más adelante. Y yo pensaba en cómo un padre puede hacer un hijo que vaya siendo más profundo, ¿cierto? Y porque ya va preparándolo a que él no sea tan, porque sí nomás, no, porque sí. Entonces el niño no va a buscar más adentro. Y el papá puede empezar a hacerle, inclusive llevarlo a que él pueda empezar a ver que hay algo más detrás, que hay una respuesta más profunda. Y ellos también después no se quedan, ¿cierto?, con algo muy liviano. Yo recuerdo que Pablo, cuando iba ya al, a la escuela dominical, a los 4 años, 4 años, él no se quedaba solamente con la clase bíblica que le daban para que entendieran con juegos y todo, sino que él empezaba a preguntarle al maestro el por qué, y más profundo. Entonces el maestro me decía, me obliga a que yo tenga que enseñar, yo quiero enseñar una pincelada por encima, pero él quiere sacar respuestas mucho más profundas. Y es porque uno misma, en el camino, uno va haciendo que sus hijos vayan, no se queden con una respuesta tan liviana, que busquen más allá. Y eso va a llevar a que inclusive los chicos van creciendo y van a ser más profundos. No van a ser tan ligeros, se van a quedar con la primera respuesta, sino van a buscar que les den una razón mucho más contundente de lo que la información que le están dando. Entonces, son chicos que ya se les está enseñando una mentalidad en que vayan desarrollando, ¿cierto?, una profundidad en el conocimiento. Y eso es importante, como dices tú, Yerusa, en la creatividad e imaginación, en que los padres estén ahí colaborando 100, porque es como yo siempre digo, es un trabajo que hay que hacer fuerte en los primeros años, pero después vas a ver que los chicos van a ir solamente pues vas poniendo directrices nada más, pero niños ya están desarrollando todo esto que es tan importante, y van a ser mucho más profundo en todo lo que van a aprender, van a concentrarse mejor, ¿cierto? Cuando tú le estás enseñando, cuando el maestro le está enseñando, ellos no se van a quedar solamente con que le dijeron ya 2 más 2 son 4, sino que van a empezar a buscar el por qué, y van a querer estar y van a consultar mucho más. Entonces, su conocimiento se van a concentrar, van a tener más capacidad, y todo va a depender también de la atención que le demos nosotros en el trabajo que están realizando ellos. Porque si ellos están diciendo, mira mamá, mira lo que hice, ay, ya te quedó lindo, y no le dice nada más, al niño, ¿cierto? Después no le va a dar más importancia. Pero si nos centramos a ver qué es lo que hiciste, qué lo dijiste, qué es eso, cómo lo hiciste, el niño empieza, ¿cierto?, a
a responder y empieza a ver si tengo atención, y eso a la vez le va a dar la capacidad de seguir preguntando él también, y si hago esto, si pongo esto, o sea, es muy importante la atención de los padres en lo que están haciendo y no tomarlo tan ligero, porque para ellos es muy importante lo que hicieron. O sea, si ellos, no sé, pintaron algo, o como dices tú, se le ocurrió hacer un dibujo, un monito raro, pero que los papás lo miren y le dicen, sí, te quedó lindo, no le dan mayor importancia, o simplemente a veces no se le dice nada. Simplemente estoy ocupada, ya, pero anda para allá, ya, pero no, ya, ya lo vi, ya, pero no le dicen nada. El niño dice, esto no es importante, no es importante que yo haga esto. Entonces al final no le damos la fuerza a que el niño pueda también ver que todo lo que está haciendo le dé más fuerza, más importancia, porque también los padres dependerán cómo le demuestren esa importancia, ¿verdad? Amén. Sí, es fundamental, pastora, lo que usted dice y es, en resumen quizás de lo que estábamos hablando, porque a esta edad yo siento que también se sientan bases del niño para él validarse en cuanto de las cosas, de las habilidades que él ha ido adquiriendo, porque también vemos que más adelante lo vamos a ir viendo a esta edad. El niño ya empieza a ser consciente y muchos ya empiezan a ir a kinder, a ir a prekinder y se abren, ¿cierto?, a otro mundo de la escolaridad donde ellos van a llegar a ese lugar y ellos van a decir, es que a lo mejor yo no soy tan bueno para esto, es que a mí nunca me prestaron atención, entonces ya no lo voy a hacer, no voy a volver a dibujar o no voy a pintar de esta forma porque mi mamá no me tomó atención. Y se relaciona con lo que hablábamos antes, ¿cierto? Las cosas que nosotros aprendemos generalmente las aprendemos cuando van conectadas con una emoción. Si el niño a mí me muestra un dibujo y yo le digo, ah, sí, está bonito, ya déjame que tengo que seguir barriendo, que estoy lavando la loza, y en vez de eso, yo me doy un minuto de repente, segundos de repente de preguntarle, hijo, ¿y qué es esto? Ah, qué bonito, mira, lo vamos a poner aquí en el refrigerador, y después cuando, no sé, quizás terminemos de almorzar, vamos a volver a dibujar y tú me vas a hacer esto. El niño ya lo toma distinto, quizás yo voy a estar ocupada, le voy a dar un minuto de mi atención, pero él va a decir, ah, para mi mamá esto es importante y le gustó lo que yo hice. Entonces yo sigo desarrollando esa habilidad, sigo haciéndolo, y eso también le va a ayudar a él después cuando quizás las cosas no le resulten. Él va a decir, ah, pero mi mamá me instó a que lo siguiera intentando, mi mamá va a ayudarme en esto, entonces eso también va reforzando. Vemos muchos niños que ahora, ah, no, esto no me resultó, lo arrugan, lo botan, lo rompen, ya no sirve, y eso pasa porque no le enseñamos al niño, no le dimos la atención de explicarle también algunas cosas de si esto no te resulta, tiene que ser así, sino que muchas veces los niños se cansan, dicen, no, ya no lo pude hacer y lo dejan de lado y se acabó. Pero si nosotros hubiéramos estado ahí prestándole más atención, hijo, mira, ¿por qué no te resultó? Intentémoslo de nuevo, siempre se puede volver a armar, podemos sacar otra hoja y hacer otro dibujo, podemos solucionar esto, a ver, intentemos arreglar este juguete. A Mateo yo siempre le digo, ya, intentemos ver cómo se puede arreglar. Y si no se arregla, bueno, ya ahí vamos a ver otra cosa. Pero siempre buscar, intentar enmendar, reparar, para que él después cuando las cosas no le resulten y tenga 8, 9 años, ¿cierto? Que a esa edad ya están un poco más crecidos, él sepa buscar una solución, una salida a eso y no se quede tan solo encerrado en el, no pude hacerlo, esto no me resulta y se frustren a tan temprana edad y eso les traiga que se vuelven agresivos, irritables, no saben buscar las soluciones de sus problemas. Entonces, todas estas cosas, como bien decíamos, aquí se empiezan a ver frutos de lo que vemos en un principio, pero también se empiezan a sentar bases para lo que viene más adelante. Oye, qué gran verdad, y esto yo creo que igual, Lidia, yo creo que nos vamos a quedar hasta ahí, creatividad e imaginación, porque estoy viendo la hora y quiero que terminemos igual, porque creo que nos quedan igual unos minutos para que podamos reforzar, y yo creo que Lidia igual va a estar de acuerdo con esto, en que aquí donde también está la aprobación, donde los niños hacen algo y de pronto si nosotros no tomamos en cuenta, no le valoramos, no aplaudimos, aunque sea un pequeño avance, algo que haya hecho, a veces nosotros somos exigentes, pero no lo hiciste todo, ya con que no le hayas dicho, no lo hiciste todo, pero no te quedó bien, no te quedó todo bien, hay cosas que de pronto ya el niño empieza a sentir que si no hace bien está reprobado,
en que si no le quedó bien, se siente, ¿cierto?, que a lo mejor no es querido, y empieza a venir un montón de situaciones en las cuales hay que tener mucho cuidado, porque ahí está, nosotros después vemos que puede pasar toda su vida trabajando con la aprobación, y empieza a venir el perfeccionismo, una exigencia personal, que si no tengo, y al final el mismo puede estar en la universidad, y si no logra se siente que mal, se siente que es un fracaso, y es porque hay un problema interno que desde temprana edad no se trabajó, ¿ya? Entonces después llega un momento en que si algo no funciona, siente que, y ahí vemos, como dice mi hermana Lidia, a los 9 años pueden estar ya niños que están totalmente sintiéndose frustrados, sintiendo que no lograron porque no pudieron conseguir alguna situación, o le dijeron, no, no está bien esto, ellos ya, cierto, se sienten ellos reprobados, no ven que eso no estuvo bien, sino que se sienten reprobados ellos, no saben manejar esto. Entonces, viven contra la aprobación y, cierto, el rechazo, el que, porque es importante ahí que los padres, esos pequeños logros, se los valoren. ¿Cierto que dices tú, mi hermana Lidia? Porque estamos ya en creatividad y negocios y imaginación, y vamos a detenernos ahí, pero también que los papitos puedan decir, mire, aquí dice mi hermana Fernanda, dice, cierto, aun cuando son grandes, también hay que hacerlo. Mi hermana hace pistas en audio y cuando termina, siempre quiere que las escuche. Y ahí dice, tengo todo que poner, escuchar y prestar atención a las cosas que a ella le gustan. Claro, ella está hablando ya de su hermana, ya que es cierto, es más grandecita, pero todo tiene una etapa en la cual es importante, pero yo creo que una de las más fuertes en esta, porque la niña, aunque por ejemplo tú le puedas decir, mira, no he podido escucharla, la niña va a entenderlo. Si tiene esto desde atrás, va a entender, bueno, cuando tú puedas la escuchas, porque ya está en una edad en que la niña maneja, ¿cierto? Y maneja que eso no es que no eres importante, no es que, sino que la niña entiende que, bueno, son tiempos y valora estas cosas, ya las sabe manejar. Pero y vemos después la negociación, ¿cierto? Pero aquí cuando están en esta edad, los niños, para ellos es blanco, es negro. Entonces, si no me pusieron atención, no soy importante. Pero ya cuando el niño ya tiene esto, tú a los 12, 13 años, si en un momento le dicen, no, no pude verlo, ya cuando tú puedas lo ves. No se les derrumba el mundo. Pero si ellos no tienen esto desde pequeño, a esa edad tú les dices, no puedo verlo, y ellos se les acaba el mundo. Y siendo grandes. Y eso a mí me ha tocado ver gente adulta, ¿cierto? Que en un momento le dice esto no está bien y sienten que se les reprobó todo y sienten que son un fracaso, porque vienen con justamente estas situaciones que a los 4 o 5 años no se fueron en las cosas que hicieron, no las valoraron, no les aplaudieron, no les tomaron la atención y no les dijeron está bien o bien, está perfecto, vamos a mejorarlo, qué sé yo, pero eso ya marcó su vida. ¿Qué dices, Lidia, tú en tu experiencia que te ha tocado ver esto? Sí, la verdad estoy ahí bien, bien quebrantada en esto porque vienen muchos recuerdos de niños que veo en esta etapa y que de verdad es súper doloroso verlo. O sea, uno dice, claro, por mí pasan, nomás yo los veo pasar y después no le puedo hacer un seguimiento, pero a esta de verdad que hay muchos niños que ya llevan un dolor profundo en el corazón por este rechazo y por marcar el no puedo, de algo tan simple como, no sé, un niño a esta edad quiere cantar, quiere saltar, quiere dibujar, y le marquen que no puedes, es que lo haces mal, es que te quedó feo, es que no rayes ahí, es que no hagas lo otro, y niños que ya de verdad entienden que en su casa no deben, no pueden hacer nada, no tienen que hablar, no tienen que cantar, no pueden casi ni respirar, y les marca muy fuerte en sentirse incómodos desde su propia casa, siendo tan chiquitito, en marcar y el frustrarse tremendamente con que de verdad que esta marca, el no puedo, y le queda en el corazón y la mente del niño tatuado, por así decirlo, porque lo que la mamá, el papá les diga es su verdad. Entonces, si me dijeron que yo no puedo, de verdad me cortaron y va a ser algo que claramente, si no se trata, queda en su inconsciente y de adulto va a seguir con ese no puedo ante toda situación que viva o con las emociones
es una edad en que me topan en que si en mi casa no me contienen, en que si lloro y ya deja de llorar o deja de hacer esto o lo otro, también marca en que no puedo confiar en mis papás lo que me está pasando, me tengo que quedar callado, no tengo que hablar de lo que me pasa, y marcamos adultos que no son capaces de expresar y que van dentro generando tanto daño, tanto dolor, niños que de verdad son chiquititos pero que van caminando con esta herida, con este dolor profundo. Y que, claro, si no tienen a Dios o si quizás están un poquito lejos, porque uno que esté un poquito cerquita de Dios, Dios te va a hablar, te va a decir, algo pasa con tu hijo, despierta, reacciona, ve, algo está sucediendo. O sea, siempre recuerdo de la red de niños, mamás que siempre de repente nos preguntaban, me contó esto, pero no le entendí, explícame, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con este niño, con la otra niña? Porque mi hija me está tratando de contar, pero yo quizás no le estoy entendiendo por el lenguaje, pero preocuparnos de escucharlo, de preguntarles, como dice el ayero, de acompañarlos, de mostrar un dibujo, y quizás no me resultó un cuadrado, a lo mejor me quedó casi un círculo, pero me dice, lo intentaste, mira, y acá te quedó bien, hagámoslo con otros colores, ir marcando que aún cuando nos equivoquemos podemos volver a intentarlo. O sea, ese quizás es la gran marca que podemos dejar en esta edad. eh, es o dañamos su autoestima y su ser para siempre, o le acompañamos y le enseñamos a ser fuerte y a poder levantarse y a volver a intentar y saber que en Dios podemos, que ese día no pude, pero puedo orar, puedo intentar, puedo preguntarlo, van a estar conmigo y no me van a marcar en que si lo haces, está bien, si no lo haces o no lo lograste, eres un fracaso. Que a lo mejor sí hay cosas que en esta edad no voy a lograr y que a lo mejor hay cosas para las que no tengo habilidad, pero sí marcar que esto sí lo puedes hacer y en esto eres súper bueno y logremos y trabajemos esto, ¿ya? Y también marcar en eso, o sea, qué es lo que el niño quiere. De repente en esta edad nosotros estamos mucho en que quiero que aprenda este instrumento, que quiero que haga esto, lo otro, y de repente le colocamos tanta presión en cosas que ellos no nos están pidiendo, tienen la curiosidad y deseo de aprender cosas, y apoyémoslo en eso, pero no pongamos más cara en ellos de la que pueden llevar. Qué bueno esto. Mira, tengo acá a mi hermana Marta, dice, gloria a Dios, le doy gracias al Señor por la enseñanza que nos da a través de este programa. Dice, porque he podido aprender a guiar a mis hijos. Le doy gracias al Señor porque está haciendo con ellos y por lo que está haciendo con nosotros como familia. A través de esto puedo enseñar a mis pequeños. Aquí vemos a mi hermana Javiera, que ella tiene una niña de 2 años. Todos sabemos que siempre es un logro para ella avanzar porque desde el vientre ustedes saben que fue operada y viene con... Pero sabe, ella dice, aunque ella no camina, le enseñé a bajarse del sillón o cosas que otro niño podría, pero he intentado sacar la palabra, no puedes. Qué importante, ¿cierto? Qué importante. Quizás la niña podía de alguna manera limitarla. Y siempre una de las cosas que le digo, aunque el mundo te diga que tu hija está limitada y muchos te digan que tiene problemas y limitaciones, tú no se las veas, tú no se las muestres. Tú dile que siempre puede y puede sorprender y a través de eso inclusive es un camino de fe. Porque creo que es importante una madre, ¿cierto?, que tenga fe de ver a su hijo, que aunque vea que le es muy difícil algo y decirle sí lo vas a lograr, porque Dios está contigo, porque Dios te da las capacidades, ¿cierto? Y quitar esa palabra, como dices Lidia, hay niños que quedan marcados, tatuados, y llegan a ser grandes y se les cierran muchas puertas, pero porque ellos sienten que no van a ser capaces. Muchas mujeres veo que dicen que no se atreven a subirse a un volante y una batalla tremenda porque dicen es que no puedo, y eso si tú lo buscas detrás vienen con marcas en las cuales sienten que hay cosas que ya antes de hacerlas ya sienten que no pueden, o sea, están ya imposibilitados, es como si alguien le hubiese amarrado las manos, ¿cierto? Le dijera, ¿cierto? Te voy a dejar incompetente. Y por eso que es importante lo que estamos hablando hoy, porque queremos que los niños sean libres, desarrollen, ¿cierto? Algunos van a desarrollar en diferentes áreas porque Dios los envía, ¿cierto? Con sabiduría, creatividad para diferentes áreas. No todos van a ser excelentes, por ejemplo, en las matemáticas, excelentes en el dibujo, en las artes. Dios le va a dar, ¿cierto? Y tenemos que aprender a ir con sabiduría, viendo a dónde los niños se van desarrollando y no diciéndoles que si no logro hacer lo que el otro hace,
que es malo, que no es inteligente como el otro. O sea, hay palabras que a mí no me gusta que le digan los niños. Por ejemplo, dicen, este es más inteligente que el otro. Y es que es que no hay ninguno que sea tonto. No es que el niño sea más inteligente, si no tiene más habilidad en alguna cosa, pero no significa que el otro no tenga habilidad y que el otro también pueda decir, bueno, él no las puede hacer, pero el mío sí las puede hacer. Entonces, no es porque sea más inteligente, sino son diferentes. Siempre le digo, mira, tu huella digital no es la misma que el otro. Hay muchas cosas que vienen marcados por Dios para que desarrollen cierto tipo de inteligencia. Me gusta cuando construyeron el arca. A uno les dio inteligencia para hacer esto, a uno les dio sabiduría para hacer esto, a otros para, cierto, trabajar con la madera, trabajar con los metales, para trabajar las mujeres con las telas, y así para hacer toda la creatividad y hacer este maravilloso tabernáculo. Pero vemos que Dios desató esa inteligencia para todos y creemos que nuestros hijos, nuestros nietos, todos los pequeños vienen, ¿cierto?, con algo marcado de Dios. Solo que las madres tengan la sabiduría, la inteligencia de poder ir canalizando para que Dios lo está desarrollando, para que ahí esté todo su potencial. Como decía mi hermana Lidia, a veces los papás queremos que desarrollen esto y les queremos plantar esto y darle más fuerza a algunas cosas, y quizás los niños no es lo que más les llama la atención. Entonces hay que ir poco a poco, como decía Jerusa, ir poniéndole el abanico y viendo que ellos vayan. De pronto quieren tocar, pero después dejaron botado el instrumento, no importa, hasta que vayan viendo en donde el niño se sienta completo, feliz, y él va, eso sea como toda su fuerza, y ahí hay que potenciarlo. Bueno, agradecer a cada una de ustedes, ¿cierto?, por este día. Ya son las 11:15, estamos pasaditas siempre, y siempre se nos hace corto el tiempo. Tenemos todavía la mitad de esta diapositiva, ¿cierto? Tenemos acá en este Power, nos quedamos en independencia, socialización, creatividad, imaginación, y nos falta negociación, imitación, sexualidad, que egocentrismo son cosas importantes y que creo que necesitamos estar, ¿cierto?, viéndolas para que podamos, cada una de las mamás puedan. Estas son, mira, los niños están siendo muy trastocados en este tiempo, a través de las redes, a través de muchos, ¿cierto?, de muchos programas, inclusive a través de la educación, están tratando de meterse en su mentalidad, y ahí, por eso que es tan importante, ahí quieren plantarle y quieren plasmarle cosas que al final los niños van a sacarlo de lo que es la realidad de ellos, y los quieren ellos formar, y ahí se llama, ¿cierto?, adoctrinar, enseñarle una manera, y eso es, ¿sabe? Eso es como si se hiciera un abuso, ¿cierto?, un tipo de maltrato sobre los niños, porque ellos hay que dejarlos que ellos vayan desarrollando por lo que ellos son. Pero si yo le planto otra cosa, yo estoy imponiéndole algo, yo puedo comenzar ya a destruir su mente y su corazón. Por eso estamos tan preocupados y queremos decirle a cada uno de los papás, las mamás, por favor, crean que lo que estamos hablando, esfuércense en tomar lo que estamos enseñando. Quizás si alguno dice, no le he dado esta importancia, muchas veces he dejado pasar cosas con mi hijo. Creo que es el momento de que puedas empezar a poner atención, un poquito más atención en estos tesoros que son tan importantes, para que el día de mañana no lamentemos, no lloremos y no vamos a sufrir porque ellos no pueden alcanzar cosas o ya están frustrados. Y eso es un resultado de no haber hecho un buen trabajo de nosotros como papás. Amén. Yerusa, Dios te bendiga. Mi hermana Lidia, bendiciones. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, ponemos todo este trabajo en tus manos. Confiamos plenamente que tú, Señor, harás algo especial con todo, que no permitirás que toda esta enseñanza caiga a tierra, Señor, quede vacía. Señor, creo, Señor, que caerán en buena tierra, que esas madres, Señor, que están formando, saben la importancia que tienen esos hijos y que no podemos hacerlo sin ayuda. Necesitamos la dirección, necesitamos el consejo. Tu palabra nos dice, Señor, que así las madres jóvenes
busquen el consejo, la ayuda para la formación de sus hijos. Padre, yo oro para que ellas puedan ver, Señor, que estás entregándole herramientas importantes para que sus hijos sean sanos, saludables, sean hombres y mujeres de bien en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga mucho. Gracias a cada uno.